Hermanos, qué dura la vocación de los profetas. Y creo que esto, aunque vale en general para todos los profetas del Señor en la Biblia, como que se cumple de un modo muy singular y muy intenso en la figura de Jeremías. Por estos días, en la primera lectura, estamos escuchando textos de Jeremías. El libro de Jeremías es uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento y vale la pena que con ocasión de estas sencillas reflexiones te animes a ir directamente a la Biblia, busques una buena introducción, por supuesto, en una Biblia católica y te familiarices con lo que nos presenta precisamente la Biblia sobre este gran profeta. Es impresionante. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del capítulo 7. Es un encargo que Dios le pone a Jeremías. Y ese encargo tiene nombre propio, se llama denuncia. Vete a denunciar el pecado. Y no es el pecado de una persona, ni de una familia, ni de un grupo. Es el pecado del pueblo. Vete a denunciar el pecado de todo el pueblo. Madre mía, el pecado de todo el pueblo. Y lo que aparece en el texto de hoy es el tamaño de la denuncia que tiene que hacer Jeremías. Una denuncia que consta de dos partes. Primero, la denuncia misma de los pecados, por ejemplo, las injusticias. Se nos habla de homicidios porque se derrama sangre inocente, incluso sangre inocente en Jerusalén. Se nos habla en otros pasajes de Jeremías también, se nos habla de comportamientos aberrantes en la sexualidad, se nos habla de idolatría. Esa es una parte, esa es la parte tal vez más abundante del ministerio profético de Jeremías cuando tiene que denunciar. Pero aparte de denunciar los pecados, viene todavía una segunda parte. Y esa segunda parte es denunciar la falsa confianza. Y a Jeremías le toca denunciar ambas cosas. Y denunciarlas en el lugar más público de Jerusalén. Y denunciarlas frente a toda la gente. Y denunciarlas refiriéndose a todo el pueblo. No es de extrañar que después de este tipo de denuncias, pues Jeremías quedara rodeado de enemigos por todas partes. Es apenas natural. Jeremías se llenó de enemigos, porque a veces, cuando se denuncian únicamente los pecados de un grupo, pues los que ya le tienen mala voluntad a ese grupo, se pueden considerar tus aliados. Fue, por ejemplo, lo que quiso hacer Marx, ¿no? Marx dice: los culpables de todo son los burgueses capitalistas que acaparan los medios de producción. Y como toda la culpa Marx la recarga en un grupo, entonces la gente que tenía razones para detestar ese grupo, por ejemplo, los obreros oprimidos, el proletariado, como lo llamaba Marx, pues seguramente se convierte en un aliado del que enseña eso, un aliado del marxismo. Es un medio muy eficaz de hacer amigos. Y eso lo han utilizado muchos políticos. Ellos se ponen a denunciar: mira, toda la culpa la tienen los ricos, toda la culpa la tiene el imperio norteamericano, toda la culpa la tienen los comunistas, toda la culpa la tiene la izquierda. Y eso funciona porque cuando tú le echas toda la culpa a un grupo, otros grupos, repito, que ya le tienen mala voluntad al que tú estás denunciando, pues se convierten en aliados tuyos. Y hay gente muy astuta para usar ese recurso y parece que la gente nunca aprende. Entonces, es muy típico, por ejemplo, de la mayor parte, si no todo el socialismo, el comunismo, es muy típico utilizar ese recurso. Es decir, básicamente lo que hacen es dividir la sociedad de manera que ellos queden como los salvadores. Como toda la culpa la tiene este grupo, que son, por ejemplo, los empresarios o la empresa privada o lo que sea, entonces todos ustedes que no han hecho sino sufrir, vengan conmigo.
Como toda la culpa la ha tenido España y el cristianismo, entonces todos ustedes, indígenas que vivían tranquilamente, lo cual es falso, que vivían tranquilamente, vengan conmigo. Eso funciona. Pero el problema de Jeremías es que Jeremías tenía que denunciarle todo el pecado a todo el pueblo. ¿Te imaginas eso? Es muy difícil. Y ese fue el encargo que él tuvo. Pero yo quiero cerrar esta breve reflexión con una aclaración que para mí es de máxima importancia. Es verdad que los profetas sufren, y sufren porque son incomprendidos. Los profetas sufren porque son incomprendidos. Pero eso no significa que todos los que sufren o todos los que son incomprendidos, es decir, a todos a los que no se les aceptan sus ideas, son profetas. Como diría mi profesor de lógica de hace muchos años, si P implica Q, eso no quiere decir que Q implica P. Ejemplo de libro sobre este tema de la lógica. Si llueve, la calle está mojada. Si P, entonces Q. Eso no quiere decir que si la calle está mojada, entonces fue que llovió. En efecto, la calle podría estar mojada por otras razones. Se rompió un tubo del acueducto, alguien decidió lavar su casa, o la calle, o el garaje, o lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado porque hoy ciertos sectores en la iglesia están utilizando esa estrategia. Es decir, como los profetas sufrieron, entonces nosotros que estamos sufriendo y que nadie nos entiende, nosotros somos los profetas de hoy. Mira, ser profeta requiere mucho más que eso. No te gradúes de profeta de una manera tan barata y tan rápida y tan cómoda. Ser profeta es mucho más que eso. Como lo hemos expresado en otras ocasiones, el profeta es custodio de la alianza, el profeta es testigo de la virtud, el profeta es muchas otras cosas. Entonces no vengas a decir simplemente que porque eres incomprendido, que porque estás sufriendo mucho, tú eres el profeta de este tiempo. No. No es tan barato. No le salió tan barato a Jeremías. No es tan barato ser discípulo de Cristo. No es tan barato ser testigo del Evangelio. Que Dios nos bendiga y que podamos avanzar por la auténtica senda de los profetas. Amén.